favor, Javier, cierra una puerta. Cierra una puerta, por favor. Aquella está bien, Eli, está bien. A ver si nos tapa tantito el ruido. Abra su Biblia, hermanos, ahí en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Solamente vamos a leer ese versículo el día de hoy. Gracias. Hay guerra, el diablo está enojado. Sabe que le queda poco tiempo. Amén. Gracias. ¿Ya lo tiene? Jeremías 6, 16. Un solo versículo es el que vamos a leer el día de hoy. Le damos lectura todos juntitos, hermanos. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Así de sencillos, ¿verdad? Así es. Fíjense que batallé mucho, mis hermanos, mucho para encontrar la predicación para hoy. Ya tenía mucho que no batallaba tanto. Ayer me dieron las 5 de la tarde y yo todavía no tenía mensaje. ¿Por qué no tenía mensaje, hermanos? Porque todo, como estaba diciendo nuestra hermana Ruth, ahora en días pasados, todo va para donde mismo. La cita que buscara me llevaba a donde mismo. A donde mismo. Traía muy en mente aquí segunda de Timoteo capítulo 4, primera Timoteo capítulo 4, de los últimos tiempos. Y yo decía, no, ya hablamos mucho de eso, ya. Hay que cambiar, decía, Señor, dame un mensaje motivacional, algo que los haga brincar de la silla. Y hermano, como no quería yo dar esa palabra, hice como 3 predicaciones, ahí quedaron guardadas, porque todo iba para donde mismo. Y ya, hermanos, como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, se me vino este texto, porque estoy leyendo el libro de Jeremías, hoy en el capítulo 9, y se me vino este texto. Dije, aquí mero, nos vamos a plantar. ¿Va a creer que me va a llevar para donde mismo? A segunda de Timoteo, a primera de Timoteo. Me va a llevar para donde mismo. Entonces, pues vamos a creer que es Dios, hermanos, porque en serio que luché mucho, hermanos. Luché mucho yo quería otro mensaje, decía nuestra hermana Josefina, ¿verdad? Uno que haga un wow. Pero no fue así. Así que bueno, fíjese que el profeta Jeremías, hermanos, todos lo conocemos por el profeta llorón. El nombre de Jeremías significa incertidumbre. El pueblo estaba viviendo una etapa de incertidumbre en donde si se quedaban o iban a ser llevados cautivos. Fue el último profeta que fue enviado a profetizarle allí a la tribu de Judá, las 2 tribus del sur. Y estaba en una lucha tremenda. ¿Por qué lloraba Jeremías, hermanos? Porque miraba al pueblo alejado de Dios. Miraba al pueblo alejado sí hacían los ritos, hermanos. Sí iban a sus ceremonias, pero su corazón se había desviado. Habían perdido el objetivo, habían perdido el amor y el respeto hacia Dios. Y pensaban que con solo estar allí y ofrecer sus holocaustos, ya estaban bien. Y el profeta Jeremías lloraba. ¿Por qué lloraba el profeta Jeremías? Porque él sabía, hermanos, que iban a ser destruidos, que ya estaba a la puerta el azote, ya venía la destrucción, ya estaban allí sitiados, ya estaba allí Nabucodonosor allí, afuerita, allí, esperándoles cualquier momento, iban a ser destruidos. Y ellos no, mire lo que leímos, no andaremos. Así de obstinados, hermanos, así de cegados, así de entenebrecido estaba el pueblo de Israel. Y por eso lloraba el profeta Jeremías, porque
Él quería que todos fueran salvos, que no llegara la destrucción, que siguieran con esa seguridad, que siguieran con Dios. Dios estaba, miren, en el capítulo 3, Dios dice, ¿sabes qué? Me divorcio de ti. Te abandono, ya no más. Y luego le dice a Jeremías, y ya no ores por este pueblo, ni te presentes delante de mí pidiendo por este pueblo. No quiero saber más de él. Fíjese qué tan molesto estaba Dios, porque vimos, hermanos, todo el libro de Isaías. ¿Se acuerdan de todas las predicaciones? Cómo estaba allí Isaías hablándoles una y otra vez, y vuelvan, y vuelvan, y vuelvan. Y no, en el tiempo de Isaías fue la primera cautividad, que llegaron los de Asiria y se llevaron todas las 10 tribus primeros, hermanos. Se las llevaron y aquí quedaron las 2. Y aquí es donde les estaba hablando el profeta Jeremías. El pueblo, dice, Jerusalén iba a ser destruida. Dice, Jeremías recibió una advertencia de Dios que debía entregar al pueblo. Jerusalén iba a ser destruida. Iban a ser castigados por su pecado, ya que se habían apartado del Señor y de sus caminos, y se habían apartado de las sendas antiguas. En el versículo anterior, el Señor hizo un llamado final para regresaran, y se negaron. Ahorita vamos a ver el versículo 15, donde Dios les habla, y se negaron. No, y no, fíjese, Dios dice, me dijeron que no, pero en realidad a quien le decían, supuestamente ellos creían que era al profeta. Le decían a Jeremías, no te vamos a hacer caso. No te vamos a hacer caso. ¿Por qué, hermanos? Porque allí había otros 2 profetas que les estaban profetizando lo contrario. Les estaban profetizando lo que ellos querían escuchar. Y Jeremías, pues hablaba de destrucción, hermanos, hablaba de juicio, hablaba de santidad, hablaba de que se apartaran para Dios, porque la destrucción ya iba a llegar. Y estaba ya los otros 2 profetas falsos diciéndoles, no se crean, no va a pasar nada. Dios no es tan malo, eres su primogénito, eres su especial tesoro, no va a pasar nada. ¿Y a quién creen que escuchaba el pueblo de Israel? A los que les hablaban lo bonito. Tú puedes, tú puedes. Dice, Jeremías se siente frustrado por tener que hablar a un pueblo que no lo quiere oír, pero no se puede contener. Jehová le manda que derrame el mensaje del juicio inminentemente. El pueblo rechaza la invitación de Dios para andar en las sendas antiguas de justicia y rechaza toda amonestación. Por eso la calamidad vendrá a pesar de los sacrificios de olor grato que le traen. El pueblo tropezará y perecerá. Por no querer escuchar a Jeremías. Es tremendo, hermanos. Créame que nosotros también lloramos. Los que predicamos, lloramos porque ¿qué quisiéramos? Que todos recibieran el mensaje y que les viéramos crecer y que les viéramos madurar. Y cuando vemos que pasan los años y uno predicando y la persona sigue obstinada, sí lloramos. Lloramos mucho, y más ahora que vemos que el fin se acerca. Y que el pueblo de Dios, aquí como el pueblo de Israel, como decimos en lo mexicano, en sus laureles. Y lloramos de angustia, hermanos, porque como dijo una vez un pastor, que quisiéramos traernos los de los cabellos y sentarlos y meterles la palabra así y no soltarlos hasta que les quede queden bien empapados de la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos da visión de todo lo que viene y cómo va a perecer, hermano, el ser humano. Dimos, ¿verdad? Todo un tiempo el apocalipsis, y es algo tremendo. El tormento que va a haber, el calor que va a haber, si así no se soporta el calor, hermanos. ¿Qué tal sintieron ahora en días pasados que llegamos a 45 grados? ¿Qué tal sentía el aire del abaniquito? Hirviendo. Estuvo tremendo el calor, y aquí sin agua. Me dijo aquí el hermano Jesús, ¿por qué no pone su aire lavado? Le digo, ¿con qué agua, hermano? No hay agua.
no hay agua para ponerle y va a estar subiendo las escaleras. Sí le tomé el consejo, hermano, pero no aguanté, hermano. Estar subiendo 60 litros de agua para arriba todo el día, no aguanté mucho estar subiendo tinas de 20 litros de agua para estarle poniendo porque necesita 2 tinas para 1 hora y media, 40 litros de agua. Entonces dije, no. Y entonces, pues bueno, hermanos, esto no es nada comparable para lo que viene. Y Jeremías sabía todo lo que venía y por eso le hablaba y le hablaba al pueblo. La escritura enseña, hermanos, ¿por qué no querían a Jeremías? Porque era un profeta que, dijo el rey, nos profetiza puros males, pura destrucción. No nos habla de victoria, no nos habla de triunfo, no nos dice que con nuestro armamento y que con nuestro ejército vamos a lograr vencer todas las batallas. No, nos traen males. Y no lo querían escuchar. Y mire que allá en los tiempos del apóstol Pablo, que Pablo también sentía que ya era el fin, hermanos. Por eso cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, les dice, y nosotros los que hayamos quedado, porque el apóstol Pablo pensaba que también ya era el fin por todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo también. 70 años después de que Jesús se había ido al cielo, estaba casi la misma situación. Porque dice allá en 1 Timoteo 4:1, no lo busque, yo se lo voy a estar leyendo. Dice la escritura que allá dice que se apartaron también del evangelio y que dice, ¿por qué sucedió esto, hermanos? De que abandonaron el camino, porque buscaron quien les hablara lo que ellos querían escuchar. No quisieron escuchar ya la sana doctrina, que ya no quisieron escuchar quien les enfrentara con su pecado, sino que querían escuchar decir, tú así estás bien, tú no cambies, no te duermas, tú puedes, sigue adelante, con tus fuerzas lo vas a lograr, con tu inteligencia lo vas a lograr. ¿Qué es lo que hoy en día se está peleando y se está batallando, mi hermano? Porque hoy en día también se ha levantado mucho eso. Y el apóstol Pablo así lo expresó ahí en 1 de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, espíritus que le digan, usted no cambie, usted así está bien. Dios te ama tal y cual tú eres. Así Dios te ama. Dios sí le ama, hermanos, pero cuando le perdona, obvio que ya empieza a reformar y empieza a cambiar. Eso sí, vamos madurando. Pero el apóstol Pablo sí le dice, muchos, en el último tiempo, muchos abandonarán la fe. ¿Qué es abandonar la fe? Dejarán de confiar en Dios. ¿Qué es dejar de confiar en Dios? Dejarán de creer esto. Dejarán de creerlo. Dejarán de confiar en este libro que dice, date quietecito, yo peleo tus batallas, tú solamente llénate del Espíritu Santo, apártate para mí, vive en santidad. Y nosotros decimos, no, eso no es así. Y dice que dejarán de confiar en la palabra de Dios. Fíjese que cuando Dios hizo a Adán, dice la palabra de Dios que Dios sopló en la nariz de Adán, y le dio aliento de vida. Dice la escritura que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Inspirada es soplo de Dios, soplo de Dios. Esta palabra nos da vida. Y esta palabra es la que hoy en día se ha dejado de confiar en ella. Ahora que voy allá al centro de rehabilitación, bueno, que Dios me permitía estar yendo, ellos leen otra versión, hermanos. Tienen una versión, se llama, parece que es la plenitud. Y habla muy diferente a la de nosotros. Habla de un Dios muy tranquilo. Habla de así de como que si tú quieres, si no, no pasa nada, no hay problema. Así es como es la versión. Y le decía yo, déjame te lo leo mejor en la mía, porque como que esa habla muy livianito y no es así, no se vaya a mojar. No es así, dice, ¿cómo podemos volver a las sendas antiguas, hermanos?
Por lo tanto, dice el texto, preguntad por las sendas antiguas. Dice, párate. Fíjese bien lo que nos está diciendo Dios hoy. Párate un momento. Párate. Medita. Mira si el camino por el que vas es el correcto. Examínate. Haz un alto a tu vida y examínate. ¿Qué es senda, hermanos? ¿Alguien de ustedes sabe qué es senda? Senda es un caminito, una vereda que hacemos para agarrar un atajo. No es el camino. Senda es el caminito que hacemos. Ya ve que a veces en lugar de ir a dar la esquina, pues hacemos una veredita ahí, por en medio, ¿verdad? Hay veces que unos suben al cerro y luego se les olvida cómo regresar porque hicieron una travesía. Y eso está diciendo, está hablando de esas travesías que el hombre hace, o sí que hace para el caminante, le decimos nosotros atajos, para que llegue un poquito más rápido, o muchos dicen, le saco la vuelta a los semáforos, porque no me gusta pararme en los semáforos. Y le saco la vuelta a los semáforos, bueno, haciendo travesías y buscamos caminos y ya subimos y ya bajamos, pero ese no es el camino. Y tarde o temprano, hermanos, haciendo travesías nos vamos a olvidar del verdadero camino. Tanta travesía habían hecho aquí, por eso Dios les estaba diciendo, Dios vio la necesidad, porque la mayoría de las sendas, si usted las ve, ¿verdad que son torcidas? No están derechitas. Están torcidas, y más si hay una ramita en medio. Se ve ahí donde todos le sacan la vuelta a la ramita, ¿verdad? Y se ve el caminito donde le sacan la vuelta a la ramita, o si hay una piedra, por no quitarla, pues le sacan la vuelta y así se marca. Se marca el caminito. Vea que no son derechos. Por eso dice, párate y mira tu camino y pregunta si el camino que llevas es el correcto. Pregunta si como estás viviendo tu vida de cristiana es la correcta. Pregunta, porque viene la destrucción. Y si algo está torcido, hay que enderezarlo. Es el amor de Dios, mi hermano. Ni crea que lo está regañando o que lo está juzgando o algo ha de saber, por eso lo está comentando. Es el amor de Dios que dice, no quiero que nadie perezca. Dice allá Ezequiel, no quiero la muerte del impío, yo no la quiero. Yo lo que quiero es que vivan y que sean salvos. Dios les mandó los profetas porque Dios quería que no fueran llevados cautivos. ¿Qué les costaba, mi amado hermano? ¿Qué les costaba estar con Dios? Iban a permanecer en su ciudad hermosa, bella que les había dado. Los había prosperado en gran manera y no era el momento de estarles predicando prosperidad, era el momento de estarles predicando destrucción, pero esos profetas que estaban ahí les estaban profetizando prosperidad cuando era destrucción y ellos estaban escuchando mejor. Claro que lo que hay paz, no pasa nada. Dice allí en Jeremías 18:15, dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados. Se lo voy a leer en la versión actual, dice, pero este pueblo cambia a cada rato, pues se olvida de mí, y adora los ídolos inútiles. No siguen las enseñanzas que desde un principio les di, ni se dan cuenta del peligro de seguir más costumbres, dice, de seguir en las costumbres de las otras naciones. Fíjese bien, dice, este pueblo cambia a cada rato. Un tiempo bien llenos del Espíritu Santo, bien fogosos, bien gozosos, y otro tiempo, dice, se olvidan de mí, hagan de cuenta que no existo, no oran, no leen Biblia, se olvidan de mí. Dice, y más que todo, dejan de escuchar las enseñanzas.
¿Estamos viviendo este tiempo el día de hoy, mi hermano? Sí. Sí se está viviendo este tiempo el día de hoy, y yo creo que por eso Dios está usando estas predicaciones el día de hoy. ¿Cómo se llegó el pueblo, hermanos? ¿Cómo llegó este pueblo a la apostasía? ¿Qué hicieron para abandonar la fe? ¿Qué hicieron para olvidarse de Dios? Vamos a hablar de lo que no son las sendas antiguas y de lo que es la senda antigua. ¿Por qué? Porque si les dijéramos, fíjese que no dice vuelvan a la senda antigua, ¿verdad que no dice? No dice así. Muchos a veces se predican y dicen, vuelvan a la senda antigua, pero no, mi hermano. Mi senda antigua era el mundo. Yo no puedo regresar a esa senda antigua. Entonces, ¿de qué senda antigua está hablando? Porque no podemos hablar de una senda antigua porque, pues imagínate mi prima Nora que acaba de venir y dice, voy a volver a la senda antigua. Pues va a volver a lo que ella era antes. ¿De qué senda antigua estaba hablando el profeta Jeremías? ¿Qué quería que entendiera el pueblo de Israel? ¿De qué senda? Le estaba diciendo, pregunten, párense un momento. Consulten a Dios, examínese y pregúntele, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto delante de ti o estoy haciendo lo incorrecto? ¿Por qué? Porque el profeta ya no lo querían escuchar. Usted puede ver la historia. Fíjese que si uno de los profetas que se sabe más la vida de él es del profeta Jeremías. Porque en una ocasión dijo, ¿sabes qué, Señor? Ya no más. Ya no les voy a hablar más, se acabó. Ni me des más mensajes porque no les voy a hablar ya. Ya me cansé de que no quieran escuchar. Pero luego veo este versículo más adelante y dice, pero el Señor ha puesto esa necesidad en mí y tengo que hablar porque si no hablo, a mí se me demandará. Fíjese nomás, como que Dios nos pone entre la espada y la pared. Y dice ahí, ¿qué es lo que habían hecho, hermanos? Habían tolerado el pecado en sus vidas. Pensaban que así estaba bien, viviendo en pecado, alejados de Dios, olvidados de Dios, y que así estaban bien. En ese grado habían llegado. Es importante esto, porque así como nos dejamos llevar por el pecado y el error, dice, ¿cómo llegó el pueblo de Jerusalén a tal estado de apostasía? Dice, es importante a entender esto, porque así es como nos dejamos llevar por el pecado y el error. ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué hicieron que los hizo caer en apostasía? Lea el versículo 10 de ahí mismo de Jeremías 6. ¿Qué dice? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que los llevó a la apostasía? Que ya no quisieron escuchar la sana doctrina, que ya no quisieron escuchar la palabra que llevaba el profeta. Y mire que la palabra de este profeta iba de parte de Dios. Dice, no la aman, no me quieren escuchar más, quieren escuchar lo que ellos quieren oír solamente. Y lo que yo les quiero decir, no lo quieren escuchar. Y eso los hizo que abandonaran o que se alejaran de Dios. Eso fue lo que los hizo caer en apostasía. Dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas 8:8, dice, el que tiene oídos, oiga lo que Dios le está diciendo. Tóquese, a lo mejor usted no tiene oídos, tóquese, sí los tiene, porque a lo mejor dijo uno, no, yo no tengo oídos, tengo orejas. Fíjese bien, lamentablemente, hermanos, muchos hoy en día no quieren escuchar. Dice 2 Timoteo 4:3, pero no podrán escuchar este mensaje, ya que hoy es el tiempo de deleitarse en la palabra de Dios. Sin embargo, si no estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, no podremos ser salvos, hermanos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír
por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Pero ahí en 2 de Timoteo 4:3 dice, ¿dónde está? A ver, léamelo porque aquí no lo traigo, mire, va a creer que no lo apunté. 2 de Timoteo 4:3. Pero es lo que dice, que tendrán comezón de oír y no la escucharán. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Si quieres, suéltalo, Abraham. Suéltalo. ¿Qué dice, hermanos? Ándele. Ahí está. 2 Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando ¿qué dice? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe qué quiere decir concupiscencias? A sus deseos, a lo que ellos quieran escuchar. Eso es lo que está diciendo. Así que es tiempo de abrir nuestros oídos, mis hermanos, y de escuchar atentamente la palabra de Dios para ponerla en obra. Por lo tanto, dice aquí el profeta Jeremías, preguntad por las sendas antiguas. ¿Para qué van a preguntar? Dice, para que andes por ellas. Pregunta cuál es el camino para llegar a él, porque tanta travesía que se ha agarrado hoy últimamente, que ya se perdió el verdadero cristianismo. Ayer me dice mi mamá, mira, estaba en una entrevista ahí de ¿era cantante o actriz? Cantantes los dos, fíjese bien, cantantes. Dice, mira, hijos de misioneros, pero la mujer se casó con una mujer, hija de misionero. Y el hombre igual, vestido de rosita, estaba Lilita. Pero se fueron al mundo y dice, pues es que yo sentí que estaba enamorada de una mujer y yo me salí de mi casa y pues yo me casé con la mujer. Hablando de cristianos. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué están haciendo con todo eso? Diciendo que tú llámate cristiano y vive como quieras. Acéptame como soy. Eso es lo que estaba pasando aquí en Jeremías. Y es lo que estaba pasando en el tiempo del apóstol Pablo, que estaban tolerando el pecado en la iglesia. En la iglesia, mi hermano. Querían que se tolerara el pecado en la iglesia, en la reunión. Y como Jeremías era quien los enfrentaba, lo agarraban. ¿A dónde lo echaban, hermanos? ¿Usted sabe a dónde echaban a Jeremías? A la cisterna, hermanos, al drenaje, a donde está el excremento. Ahí lo ponían, ahí lo dejaban colgado y ahí le daban de comer. Así que eso fue lo que hicieron. Así que dice, pregunten ¿para qué? Para que vuelvan a esa senda, para que vuelvan al camino. Se apartaron de las sendas antiguas porque siguieron lo que era popular, hermanos. Siguieron aquellos profetas que les estaban diciendo. Mire, lea el versículo 13, mire lo que le decían los profetas. Allí, Jeremías 6:13. Versículo 11, no es cierto. Fíjese bien lo que dice allí. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Cada uno, dice, nos lo dice más claro Miqueas. Miqueas 3:11 dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no es este Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Fíjese bien, les profetizaban por dinero, les predicaban por dinero. Eso es lo que está explicando Miqueas y es lo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías. Por eso les dijo, párense un alto,
Pregunten si el camino que llevan es el correcto. Y si no, pregunten por el camino que era y anden por él. Porque la destrucción viene, pero estos dijeron, no va a pasar ningún mal. Todo está bien. El día que Cristo venga, todos nos vamos a ir, todos somos hijos de Dios. ¿Cómo pueden los líderes y maestros religiosos, dice aquí, garantizar su propia ganancia monetaria, entregando el mensaje que le agrada al pueblo? De esa manera es de los que ellos estaban garantizando su dinero. Dice Timoteo, míralo, aquí está, con razón, decía, yo lo había notado, acá está mero abajo. Porque vendrán tiempos que no querrán sufrir la sana doctrina, sino que buscarán quien les hable lo que quieren escuchar. Ya lo habíamos dicho. Pero nuestro Señor Jesús, fíjese bien, no se escapó, hermanos, de este pueblo. Usted podrá decir, era en el tiempo de Jeremías, era en el tiempo del apóstol Pablo. Fíjese que nuestro Señor Jesús, hermanos, allá en el Evangelio de San Juan, y mire que es 666, fíjese bien, es el número del anticristo. Y el número del anticristo habla de la apostasía. Y fíjese que allá en el tiempo de nuestro Señor Jesús, allá en San Juan 6:60 dice que eran demasiadas las personas que se encontraban allá, hermanos, escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Pero en una ocasión que estaba allí predicando, les escuchó decir que le dijeron, dura es tu palabra. Así le dijeron a nuestro Señor Jesús, dura es tu palabra. Dice ahí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A nuestro Señor Jesús. ¿Quién la puede oír? Y dice ahí en el 666 que estamos hablando de la apostasía y que es el número del anticristo. Fíjese bien cómo quedó ahí, ¿verdad? San Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire, ¿desde cuándo? Cuando no me gusta a mí la predicación o cuando me incomoda la predicación, lo mejor es alejarme. Eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Se alejó. Dice, desde entonces muchos se alejaron del camino y volvieron atrás. ¿Qué es apostasía, hermanos? Abandonar, dejar de escuchar, dejar de confiar en Dios. Eso es la apostasía. Dice que muchos volvieron atrás. Así que es necesario hacer a un lado, hermanos, lo que hoy en día los predicadores famosos que hoy en día predican, y predican bien, pero pura predicaciones de, ¿cómo se dice? Motivacionales, que le llenan su ego de usted, que lo hacen sentirse soberbio. Si algo aborrece Dios es la soberbia, es el orgullo, es la altivez, y eso es lo que hacen, hermanos. Tú puedes, y tú puedes, y tú puedes. Y nos llenan el ego y amén, amén, amén. Cuando Dios dice, yo quiero que necesites de mí. Yo quiero que tú vengas a mí. Y yo te voy a enseñar el verdadero camino. Dice allí, ¿qué les profetizaban? Ahí dice el versículo 14 de Jeremías 6. Se apartaron de las sendas antiguas porque, dice, fíjese bien lo que dice el texto, es necesario hacer a un lado lo popular y preguntar por las sendas antiguas, buscar nuevamente el buen camino para encontrar descanso para nuestras almas. Se apartaron de las sendas antiguas porque ignoraron el pecado. Dice ahí en Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Fíjese bien, curan con liviandad. En otra versión dice, fíjese bien, en otra versión dice, curan sus heridas con trapitos con agua calientita. Así les curan. Dice, les hablan la palabra con liviandad, diciéndoles que no va a pasar nada, que Cristo se va a tardar, que Cristo todavía no viene, que todavía faltan muchos por ser salvos. Y el día que Cristo venga, todos nos vamos a ir, todos. Todos, eso es lo que se predica. Bueno, casi no predican el arrebatamiento, casi no lo predican.
Y mire que no estaba diferente aquí. Jeremías tenía el mismo batallar. Dice ahí en el versículo 1 de Jeremías 6, huid, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y toquen bocina en Tecoa, y alcen por señal humo sobre Bet Hakerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Dice el versículo 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. No, si no lo estaba diciendo el profeta, le puso su firma. Sigues escuchando a los que son populares. El día que yo tenga que castigar, vas a caer juntamente con ellos. Vas a caer, eso es lo que le estaba diciendo el pueblo de Israel. Y mire que en los tiempos del apóstol Pablo era lo mismo, mi hermano. Yo hacía el comentario el viernes ahí en la enseñanza de allá de 1 Corintios 5:1, donde ya la iglesia de Corinto dice, fíjese que les tuvo que llamar la atención al apóstol Pablo, porque les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envenecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que tal acción cometió? Fíjese lo que dice. Todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra y como si viviera con su esposa. Eso está mal, dice en otra versión. Ni aún los que no tienen a Cristo hacen eso. Y ustedes se sintieron orgullosas de esto, que cuando probablemente deberían de estar avergonzados y hubieran echado ya fuera a esa persona de la iglesia. Pero ustedes la tienen ahí y se sienten orgullosos. Fíjese bien, aún en los tiempos del apóstol Pablo estaban ya la senda, pero que se bien torcida, mi amado hermano. ¿Qué tanto había pasado que Jesús había estado ahí y ya se había introducido el pecado allí? Sin embargo, Pablo les advirtió de ese peligro. Un poco de levadura leuda toda la masa. Toleras un poco y al rato ya no vas a parar. Permites un poco el pecado en tu vida y al rato ya no lo vas a poder sacar, porque se va a ir haciendo más, cada vez más. Quedaron, dice allá Jeremías 6:15, ¿se han avergonzado de haber hecho la abominación? No. ¿Qué es abominación, hermanos? Estar haciendo algo desagradable delante de Dios. Allá en 1 Timoteo 4:2 dice, cuando uno ya no se siente culpable por el pecado. ¿Por qué? Porque Pablo les dijo, ya se han cauterizado su conciencia, ya no les incomoda la palabra, ya no les incomoda el pecado, ya no se sienten mal cuando pecan. Así, eso era. Ya no te sientes mal, el Espíritu ya no te redarguye cuando pecas. Ese era el peligro que estaba ya en el tiempo del apóstol Pablo y era lo que estaba viviendo en ese tiempo Jeremías. Cuando uno ya no se siente culpable por el pecado, hermanos, cuando ya no hay motivación para arrepentirse, cuando hagamos estas cosas, inevitablemente, hermanos, nos vamos a apartar de la senda antigua, del camino verdadero. Cuando ya el pecado ya no me incomoda, es que yo ya me aparté del verdadero camino. Dice, preguntad por las sendas antiguas. ¿Pero por qué son sendas antiguas? Dice, si vamos a caminar por las sendas antiguas, hoy necesitamos saber cuáles son las sendas antiguas. En primer lugar, observamos que no se consideran las sendas antiguas, hermanos. Estaba hablando el profeta Jeremías estaba hablando de la ley de Moisés. Habían abandonado los mandamientos. Y Jeremías se estaba refiriendo a la ley de Moisés. Ahora, para nosotros no es la ley, aunque más adelante Jeremías habla del nuevo pacto.
que iba a ser invalidado el viejo pacto, iba a ser renovado un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese camino, hermanos? Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. Por eso acá estaba diciendo, vuélvanse a Dios. Viene destrucción. Dejen de estar escuchando a esos predicadores populares, famosos, y vuélvanse. Pero dice, pero no quisieron escuchar, siguieron viviendo y haciendo lo que a Dios no le agradaba. Así que hoy en día no se aplica en nosotros la ley, pero sí allá en Jeremías 31, del 31 al 34, habla del nuevo pacto que habría de venir para nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Jehová dice, daré mi ley. Dice allá más adelante, fíjese, y eso somos nosotros. Dice Jeremías 31, versículo 36. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Derramaré mi ley, daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones, y ya no seré a ellos por Dios, y ellos me serán. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no engañarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué pasó? Que hoy en día tenemos al Espíritu Santo, mi hermano. Hoy en día tenemos el Espíritu que nos redarguye. Tenemos el Espíritu que nos recuerda la palabra. Tenemos el Espíritu que nos inspiró la palabra de Dios. Dice, en aquellos días derramaré de mi Espíritu. Y ese es el día de hoy. Es el tiempo de nosotros. Dice allá en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. ¿Cuándo, mis hermanos? Dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán pueblo. ¿Cuándo pasó esto? Cuando dice acá, dice, y hasta el más grande dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y cuando usted viene a Jesucristo, todo es perdonado. Todo es perdonado. Por eso dice, vuélvete a Jesucristo, vuélvete al camino de Dios, vuelve al gozo. Yo oro mucho, hermanos, por muchas personas oro y les digo, Señor, vuélveles el gozo de su salvación, que se sientan contentos con su salvación, que se sientan felices de tenerte en su corazón. Señor, que sientan deleite el estar en la casa de oración, que se sientan contentos de estar todos juntos en armonía. Esas son nuestras oraciones, mi hermano. ¿Para qué? Para que vuelvan. Entonces, la senda antigua de la que estaba hablando el apóstol, allá el profeta Jeremías, no es para nosotros en tocante de la ley. No estaba hablando de la ley, sino que dice, fíjese que en Gálatas 5:4 dice, y los que buscan ser justificados por la ley han caído de la gracia. No podemos volver a la ley como muchos quieren volver. Ahora bien, ¿cuál otra senda no es? Bueno, las de nuestros pecados, hermanos. No podemos decir que vuelva a la senda antigua de los pecados porque no es. El apóstol Pablo, fíjese, era un hombre asesino, dice la palabra de Dios, perseguidor de los cristianos. Entonces no se podría decir, pregunta por la senda antigua y anda por ella, porque entonces volvería él a asesinar o a perseguir a los cristianos. Así que no estaba hablando de esa senda antigua. Dice primera de Timoteo 1:13, hablando del apóstol Pablo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Fíjese bien lo que era el apóstol Pablo, habiendo sido yo antes blasfemo. Así que no está hablando de la antigua senda de la que nosotros andábamos sin pecado. No está hablando de la senda antigua de la cual nos enseñaron nuestros padres tampoco. Dice allá en Mateo 10:34-36, Jesús dijo,
No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de la casa. ¿Por qué? Porque cuando usted vino a Cristo, muchos no estuvieron de acuerdo. Muchos de su familia no estuvieron de acuerdo. Con unos no está de acuerdo la esposa que usted sea cristiano. Con otros no está de acuerdo el esposo que la mujer sea cristiana. Con otros los padres no están de acuerdo que el hijo sea cristiano o que la hija sea cristiana. No hay acuerdo, por eso dijo Jesús, viene a poner disensión, o sea, va a haber conflicto. Más porque los de la casa son los que más nos acusan, porque ven nuestro comportamiento y saben cómo es un cristiano y saben cuando andamos mal. Por eso el apóstol, el profeta está diciendo, párate y pregunta, mira el camino, pregunta si estás yendo por el correcto y andad por él. Si nuestros padres no siguieron a Cristo, hermanos, si no son cristianos, no podemos andar en la senda de ellos, no podemos andar en la que ellos nos enseñaron. Entonces, ¿cuál es, hermanos? Dice, ni de las generaciones anteriores tampoco. Dice, los hermanos de generaciones anteriores proclamaron la noble meta de hablar lo que habla o dice la Biblia. Sin embargo, nuestro estándar es la Biblia, no aquellos que afirman seguir la Biblia, porque muchos hablan la Biblia, hermanos, pero su vida no es la correcta. No va conforme a lo que hablan o a lo que testifican o a lo que predican. Por eso dice, tampoco te vayas por aquellos que en una vez te predicaron y después los vistes haciendo lo malo. Tampoco te vayas por esa senda. ¿Cuál es? Dice aquí, dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de Cristo, así como yo soy de él. Dice, el hecho de que los hermanos de generaciones anteriores cayeran, enseñaran o practicaron algo que no significa necesariamente que debamos continuar con ellos. Filipenses 3:17 dice, y seguir su ejemplo en la medida en que se hallan fielmente al modelo que se encuentra en la palabra de Dios. Pablo le dijo a los corintios, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. La implicación era que debían imitar a Dios, hermanos, y no a Pablo. Que deberían de imitar a Cristo y no a Pablo. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Le dice allá en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús, ya que el evangelio es una buena noticia y la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Así que les dijo Jeremías, vuelvan a la senda antigua. ¿Cuál era? Vuelvan a deleitarse en la palabra de Dios. Que les guste escuchar la palabra de Dios. Porque muchos, mi amado hermano, no les gusta escuchar la palabra de Dios y otros mejor prefieren dormir, hermanos. Pero si usted se duerme en el mensaje y la palabra de Dios dice que la fe entra por el oír, ¿qué escuchó usted? Nada. Así que su fe va a ser abandonada, hermanos. Su fe va a ser decaída. Dice, tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Fíjese que allá los cristianos de Berea, allá en Hechos 17:11, dice que cuando Pablo iba les predicaba, mi hermano, iba y les predicaba, que cuando Pablo se iba, dice que ellos se quedaban escudriñando la palabra y estudiándola día y noche para ver si lo que hablaba Pablo era conforme a la palabra de Dios. Usted tiene que saber la palabra de Dios para que cuando escuche una predicación, mi amado hermano, sepa
sepa si le están hablando la verdad o no le están hablando la verdad, o si le están sacando el texto del contexto. Usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Jeremías les estaba diciendo, vuelvan a escuchar a Dios, vuelvan a deleitarse en la palabra de Dios. Quieran escucharme a mí que les hablo la verdad, porque están oyendo a esas personas que les dicen que hay paz y que los sanan, les hablan la palabra con liviandad. Si viene destrucción, ¿ha visto el odio que hay ya en la gente, hermanos? En el ser humano. Más como que se está viendo más en Estados Unidos, ¿verdad? Desde aquel policía que a la luz del día y todos viéndole y teniéndole la rodilla a aquel hombre en su cuello hasta que murió, y no tentársele el corazón, mi amado hermano. Estaba escuchando las noticias que en lo que va del año 160 atentados ha habido en Estados Unidos, que entran con pistolas. Estaba viendo de un joven que entró a la iglesia bautista, estuvo en la enseñanza de los jóvenes, ya ve que les dan enseñanza aparte a los jóvenes, estuvo en el grupo de jóvenes escuchando la enseñanza, y cuando se levantaron y el hermano dijo, vamos a orar, le dijo a los jóvenes, cuando cerraron sus ojos, los mató a todos, y luego se fue a la iglesia a seguir matando, al anexo donde estaban los adultos. Aguantó toda la enseñanza. Se ha despertado un odio tremendo en el ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque se han alejado de la palabra de Dios. Porque no quieren ya escuchar la palabra de Dios. Se les hace aburrido. Se les hace aburrido, mi amado hermano. Yo veo ahí las reproducciones de los videos de chistes, y millones, que 14 millones, que 3 millones, que 4 millones de reproducciones. Y luego vemos las reproducciones de las enseñanzas. 20, 30, 100, 200. Porque la gente hoy en día ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Ya no se deleiten. Así que el profeta les estaba diciendo, vuelvan a escuchar, sean como los de Berea. Cuando escuchen una palabra, lleguen a su casa, investiguenla, estudienla y miren si lo que se les habló fue lo correcto aquí. Miren, querían saber lo que decían las escrituras para ver si la enseñanza de Pablo coincidía con lo revelado por Dios. Para volver a las sendas antiguas, hermanos, necesitamos, dice, rechazar el camino popular. Rechazar si estamos en un camino incorrecto, si estamos en un camino de destrucción. Dice Mateo allá 7, 13 y 14, que hay dos caminos, hermano, uno angosto y uno ancho. Uno muy angosto, donde vamos uno por uno detrás de otro, donde no hay nada. Y hay uno ancho, mi hermano, donde hay de todo. Usted tiene que escoger qué camino quiere seguir. El angosto que lo lleva a la vida eterna, o el amplio donde usted puede hacer lo que quiera, vivir como quiera. Si no quiere leer la Biblia, no la lea. Si no quiere orar, no se preocupe, oraremos quien oramos. Olvídese de Dios, pero lo va a llevar a la destrucción, y es a donde los llevaba este camino que había escogido el pueblo de Israel. Ya no querían escuchar al profeta, querían escuchar a los que les estaban diciendo que había paz, que no iba a pasar nada. Y usted se sabe el final. La ciudad quedó en llamas, la ciudad quedó toda destruida, el templo fue todo destruido, y todos fueron llevados cautivos. Todos fueron llevados esclavos después de haber sido libres. Quedaron esclavos bajo el yugo de Nabucodonosor, por no haber querido escuchar al profeta. Es quitar el pecado, hermanos. Dice el apóstol Juan, mira así el pecado, dice allá en primera de Juan, el pecado es infringir la ley, dado que dice, es contrario a la ley de Dios, la paga del pecado es muerte. Si viéramos, hermanos, realmente lo que significa para Dios el pecado, tanto así, si supiéramos qué tan abominable es para Dios el pecado, tanto así que lo sentenció a muerte. Si nosotros sintiéramos verdaderamente lo que es pecado, nosotros nos arrepentiríamos, hermanos.
y no agarraríamos las cosas tan a la ligera. Preguntad por las sendas antiguas si queremos volver a ellas, arrepintámonos del pecado y regresemos al Señor. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si usted peca y usted se entristece y usted le duele, dele gracias a Dios, porque eso le ayuda a que usted pida perdón, a que usted siga adelante. Pero si usted peca y usted no siente nada, entonces dice el profeta, pregunta, párate y pregunta si el camino que llevas es el correcto. Pregunta si es el correcto. Dice Santiago 4, hermanos, del 8 al 10, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, esos de doble ánimo, que ahorita te dicen una cosa y al rato te dicen, hoy te dicen, sí voy, y a la hora te dicen, no voy. Y en una hora están bien contentos, y ahora sí le voy a echar bastantes ganas, y al siguiente día, ¿sabes qué? Ya se acabó, no más. Dice, los de doble ánimo, limpien ese corazón y tomen una decisión firme. Si van a seguir a Dios, síganlo. Si van a seguir este camino, síganlo. Si vas a alabar a Dios, hazlo con todo tu corazón, pero haz lo que tengas que hacer. Dice, afligíos y lamentad y lloren, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El pecado no es algo para celebrar, hermanos, ni para tolerarlo. El pecado es para rechazarlo. De inmediatamente que usted sienta que usted peca en algo, inmediatamente quítelo de su vida. El pueblo de Jerusalén se le presentaron dos opciones. Una, continuar con su apostasía, o dos, regresar a la senda antigua. Hoy Dios nos presenta lo mismo y nos dice, o preguntas cuál es el camino correcto y andas por él, o sigue alejado de Dios. Pero uno te va a llevar a la vida eterna y el otro te va a llevar a la condenación eterna. Pero hoy es el día de que escojas. Pon un alto a tu vida. Medita cómo estás llevando el cristianismo. Y si está incorrecto, dice, enderézalo y anda por él. Y si tú estás bien en el camino, dale gracias a Dios y permanece en él. Dice Jeremías, dice allá Jesucristo en Mateo 11:29, venid a mí y yo los haré descansar. Y lo mismo dijo Jeremías, pregunta por la senda antigua, anda por ella y hallarás descanso para vuestra alma. Y Jesús dice lo mismo, en mí encontrarás descanso. Dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Dice Jeremías 6:16, recuerda que necesitamos estar en las sendas antiguas, encontrar ese buen camino para andar por él. Por lo tanto, si nos hemos desviado un poco o nos hemos salido del camino, es tiempo de hacer lo que dice el texto. Preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Si usted siente que anda un poquito allí fuera del camino, que en esta hora vamos a meditar un poquito. Le voy a pedir a Abraham, hazme tantita música aquí. Háganme tantita música, Daniel, Isael, hagan tantito música instrumento porque está muy fuerte aquella música. Y vamos a orar unos momentos, hermanos. Medite unos 5 minutos y pregúntele a Dios, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy en el camino correcto? ¿O estoy tolerando pecado en mi vida y me está haciendo que me aleje de ti? Ya no siento ganas de estar aquí, o ya no me deleito en las alabanzas, o siempre estoy deseando nada más lo que está en el mundo.
Hay que ser sinceros delante de Dios si verdaderamente queremos ser salvos. Así que tómese unos momentos, vamos a entonar. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y medite, hermanos. Deje que el grupo cante, usted medite y sea sincero delante de Dios y dígale: Señor, hazme entender qué falta en mi vida para yo estar en el camino correcto. Y si usted ya está en el camino correcto, dígale: ayúdame a permanecer en Él, hasta que tú vengas por tu iglesia. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Hemos hablado tu palabra, oh Dios. Es dura tu palabra, Señor, por eso muchos no la aguantan, porque sienten que es dura, mi Dios. Pero es algo que tú estás viendo en tu pueblo. Es algo que tú estás viendo que está sucediendo dentro de tu pueblo, Señor. Así como lo viste que sucedió en el pueblo de Israel, de la misma manera lo estamos viviendo hoy en día. Estamos viendo, Señor, cómo mucho pueblo se está alejando de ti y está escuchando, Señor, a espíritus engañadores, espíritus mentirosos que les dicen que así está bien, que tú eres un Dios de amor y que el día que tú vengas por tu iglesia, todos nos iremos contigo. Pero tu palabra dice que tú eres salvación para los que te obedecen. Solamente para todos los que te obedecen. Señor, que meditemos en esta tarde en nuestro camino. Que nos pongamos en balanza y que miremos si el cristianismo que yo estoy viviendo, Señor mío, estoy en lo correcto. Si me falta enderezar algo, Señor mío, que yo lo enderezca en esta hora. Que tenga ese corazón dispuesto a enderezar tu camino. Padre eterno, una y otra vez nos estás hablando lo mismo, como lo hizo el profeta Isaías, como lo hizo el profeta Jeremías, año tras año diciéndoles: vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Él, vuelvan a confiar en Dios, vuelvan a confiar en su palabra, escuchen su palabra con fe, vuélvanse, vuélvanse. Y el pueblo de Israel dijeron: no andaremos. Pero que en esta tarde, mi Dios, tomemos nosotros la decisión de decir: yo voy a andar por el camino que es Jesucristo. Yo voy a andar por este camino que es apartado para Dios, porque yo quiero un día reinar con Cristo. Yo quiero un día estar con Él. Toca cada corazón en esta hora, Señor. Toca cada corazón, porque estamos viendo, Señor, como muchos grandes hombres de Dios, ministros tuyos, están dejando de escucharte a ti y están escuchando, Señor, lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos querían escuchar, y ahora los vemos, Señor, estando en la iglesia pero engañados, porque no quisieron rechazar el pecado, porque no quisieron quitar el pecado de sus vidas y creen que así están bien y buscan iglesias donde les toleren todo eso. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a apartarnos para ti, ayúdanos y enséñanos a vivir en santidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero vengar para que crezcas tú. Trabajamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Te damos
damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado en estos momentos. Te pedimos que seas tú en cada uno de nosotros. Llévanos también a nuestros hogares. Guarda este lugar como hasta el día de hoy tú lo has hecho. Envía tus ángeles a que campen alrededor de cada uno de nosotros y permítenos llegar con bien a nuestros hogares. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre, siempre, siempre en cada uno de nosotros. Te alabamos en esta hora, mi Dios, y te damos gracias. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza por siempre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar